Buenas a todos. Como ya sabéis, debido a las restricciones, la clara señal de este Estado opresor y controlador impuestas a los ciudadanos españoles, tenemos que realizar la asamblea de forma virtual. Pero bueno, ya veo que estáis muchas personas conectándoos ahora mismo a la reunión. Muchas gracias. Valoramos mucho su presencia con nosotros aquí hoy. Veo a muchos jóvenes también. Me alegro particularmente por eso, porque refleja la voluntad de aprender de sus mayores, el valor de la familia, de la unión y la importancia de formar parte de una nación fuerte que es la nación española. Veo que se está conectando Frau Kaufmann. Bienvenida, Frau Kaufmann. Como sabéis, es la estrella naciente de Alternativa para Alemania. Este magnífico partido ha cambiado el panorama político en muy poco tiempo. Es todo un ejemplo para nosotros aquí en España. Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist eine Ehre, an diesem Treffen teilzunehmen. Ich danke Ihnen um die Einladung. Aber jetzt müssen wir gemeinsam gegen diese Pest der Einwanderung und des Islam kämpfen. Europa muss wieder sauber werden. Lang lebe Spanien und seine Menschen. Viva España. Danke. Muchas gracias, danke. También tenemos otros viejos amigos con nosotros hoy, con una historia potente de lucha por nuestros derechos y libertades como españoles. Veo que está conectado Cayetano de Valencia Forzum. Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero decir que es un gran honor estar aquí, que me alegra mucho formar parte de una organización que lucha por los valores españoles. En nuestro barrio hemos visto muy de cerca el efecto de la inmigración y las consecuencias nefastas que trae. Todos reconocemos el trabajo que está haciendo Cayetano aquí en Orriols, reclamando para los españoles desplazados en sus barrios lo que decía, ¿no? El bienestar, una comunidad sin ruidos, sin malos olores, sin violencia, abusos de mujeres, extremismos, idiomas que no conocemos y que no entendemos, por lo tanto, y un largo etcétera que sabéis. Bueno, pues muchas gracias, Cayetano. Un abrazo patriótico. También tenemos por otro lado a nuestro diputado, amigo y socio, Juan Carlos Sánchez, de Prox, el partido político que pronto va a sacar del poder todo lo que sea socialcomunismo que hay ahora mismo. Un abrazote, Juan Carlos. Es un honor para mí y para mi partido estar aquí en este momento con vosotros. Y es un honor personal para mí ser miembro fundador de esta asociación, como es un honor también para mí ser español. Enhorabuena por el trabajo increíble que habéis realizado durante este año. Un saludo, muchas gracias, Juan Carlos. Desde Gran Bretaña tenemos el gran privilegio de dar la bienvenida a Richard, presidente de Brighton Always First. Queremos dar las gracias por todo el trabajo que hacéis para parar todo este veneno del multiculturalismo, de la islamización en nuestros países y etcétera. Hola y gracias. And thank you for inviting me to your first annual assembly. Here at Britain First, we're proud to call you our allies. I've always said we need to fight this plague of immigration and Islamization together. Long live Spain and the Spanish people. Thank you very much, Richard. Creo que antes también de compartir con todos ustedes los avances de este año y tratar la parte más formal de la reunión, el presidente tiene para nosotros una sorpresa. Y como ya sabéis, nuestro gran presidente, don Francisco Matamoros. Hola, secretaria. Gracias a todos y a todas por vuestra presencia. Bienvenidas a la primera asamblea de la Asociación para la Defensa de los Valores Europeos. Es un día muy especial en la historia de nuestra asociación y de España. Como sabéis, decidimos crear esta asociación para responder a la amenaza que representa la invasión extranjera y la implantación de culturas que no respetan los derechos humanos y los valores de nuestra religión. En los últimos años hemos venido viendo cómo la familia española recibe ataques de todas partes, cómo la unidad de nuestro gran país está en peligro. Pero el lado positivo es que la población empieza a reaccionar y a decir basta ya. No solamente en España, en toda Europa, como estamos viendo en esta asamblea. Es imperativo limitar el avance imparable de los flujos migratorios, que amenazan nuestra forma de vida y ponen en peligro nuestra forma de ser español y patriota. Al mismo tiempo, la Asociación para la Defensa de los Valores Europeos es consciente de que existe la necesidad de mano de obra extranjera. Consideramos insuficientes los esfuerzos de nuestros gobiernos para la inclusión y asimilación de los inmigrantes. Sí, gracias por los aplausos. Efectivamente, como una muestra de ese ideario, os vamos a presentar el trabajo que hemos estado realizando con un grupo de inmigrantes. Como asociación nos sentimos muy orgullosos de la capacidad de innovar. Esta iniciativa refleja bien nuestros valores y aunque los medios intentan hacer creer lo opuesto, es lo que hacen siempre,
están basados en la necesidad de compartir nuestras fortalezas como españoles con otros pueblos, como los alemán, el inglés, que está hoy con nosotros, como siempre hemos hecho. Nuestro objetivo con este trabajo ha sido ayudar a un grupo de inmigrantes a identificar la raíz de sus problemas. Ya que siendo conscientes de sus debilidades, podemos mostrarles el buen camino y permitir que aprendan de nosotros. Es nuestro deber ayudar a los más débiles y desfavorecidos. Sí, gracias, compañeros, compañeras. Qué contento estoy de estar aquí con todos vosotros. Y sin más dilación, vamos, chicas, vamos, chicos, vamos a mostrar lo que habéis aprendido. Lorena, a Lorena le está costando recordar su nuevo nombre y, como imagináis, la tecnología le viene grande. No podéis imaginar lo que nos ha costado preparar esto online. Lorena, habla Lorena. Ahí está Lorena, mírala. Una mujer fornida como tú no tiene que tener ningún miedo. Es lo que tienen las africanas. Vamos, deja a esta buena gente ver esas hermosas curvas. Baila un poquito para nosotros. Ese baile que tanto les gusta. Venga, Lorena. Vale, ya está bien, que te emocionas demasiado. Es divertido ver en estos momentos esos movimientos salvajes, pero ya has dejado todo eso atrás, ¿verdad, Lorena? Cuéntanos, cuéntala a la audiencia qué ha pasado. Estoy intentándolo. No es fácil. Crecí como africana. Además, mujer. Tengo que admitir que soy ignorante. Los africanos somos ignorantes. No tenemos ciencia, solo creencias, idolatría y magia. No tenemos arte, solo artesanía. No tenemos literatura, solo cuentos. No tenemos democracia, solo dictadura. Solamente tenemos historia que vale la pena. Desde que llegaron los blancos, necesitamos aprender de los blancos. Muy bien, excelente, Lorena, excelente. Muy bien, el primer caso es reconocer vuestras debilidades. Un aplauso muy grande para nuestra voluptuosa Lorena. Muy bien, audiencia. Bueno, y ahora tenemos a María. Ánimo, María, no muerden. No está acostumbrada a salir de su pueblo y su campo, esto le viene grande. ¡Qué guapa estás con tu nuevo vestido, María! ¡Hecha toda una señora! ¡Adelante, bonita! Venga, cuéntanos. Soy campesina, retrasada. En mi comunidad no conocemos el desarrollo, ni modernización, ni globalización. Trabajo una pequeña parcela como mis antepasadas. Nuestras vidas son muy sencillas, por eso soy pobre. Sé que necesita abrir al mundo moderno. Por eso necesitamos ayuda de vuestros países para cambiar. Enhorabuena, María, enhorabuena. Has aprendido muy bien unas cuantas palabras difíciles. Muy bien. Otra cosa es que las entienda. ¿Cómo le vamos a mostrar nuestro aprecio a María? Con un gran aplauso de nuestros ayudantes. Muy bien. Bueno, Mónica, ¿estás preparada? ¿Estás por ahí, Mónica? Mónica, apriétale al botoncito, bonita. Muy bien, Mónica. Muy bien, ya vas por buen camino. A Mónica le vamos a sacar de su mundo de bárbaros, violentos, terroristas, extremistas religiosos. Nos toca la digna tarea de civilizarla. ¿Verdad, querida audiencia? Además, si se hace de los nuestros, puede tener más libertad como mujer. Se podrá quitar ese velo que debe molestarle y ponerse una falda que muestre esas piernas tan bonitas que debe de tener, imagino. Mónica, cuéntanos esas cositas que hemos aprendido. Soy de Marruecos. Soy mujer árabe demasiado sumisa. A mí me gustaría apartarme de la sociedad machista y violenta de donde vengo. ¿Cómo pueden cuestionar algunas personas la civilización que nos trajo el hombre blanco con su colonización? Aunque aprendieron cosas de nosotros. Si pudiera ser como los blancos, seré menos inferior.
Muy bien, Mónica, estoy de acuerdo, muy bien. Y no hay duda de que nos habéis enseñado alguna cosa. La danza del vientre, por ejemplo. ¡Ay, la danza del vientre! Un aplauso para Mónica, un aplauso. Bueno, y por último tenemos a Juan. Juan es un gran salto de la selva a la pantalla, de la selva al escenario. Nuestro Juan desde la rama a la pantalla. Somos indígenas, somos vagos, no producimos la tierra, no sacamos ganancias monetarias de nuestro entorno, tampoco dejamos que otros saquen el máximo beneficio de nuestras tierras y ríos. Solamente trabajando por fuera de la comunidad y abriendo nuestras tierras al capital extranjero, solamente así podemos cambiar. Vuestras comunidades han frenado el progreso durante demasiado tiempo. Muy importante lo que dices. Un aplauso para Juan. Un gran aplauso para Juan. Sí, señor. Y ahora vais a cantar nuestro himno. ¿Estáis preparados? 1, 2, 3. Ignorantes, residuales, inferiores, retrasados, improductivos, no más. Productivo no más, ignorantes, residuales, inferiores, retrasados, ignorantes, improductivos, nunca más. Seremos modernos, avanzados, civilizados. Seremos productivos, globales, universales. Un momento. Porque si queremos parecer a los blancos, debemos vestirnos como a ellos. ¿Alguien nos presta ropa? Tener, yo os la voy mirando. Una para ti, otra para ti, otra para ti y otra para ti. ¡Qué ropa fina de Europa! ¡Qué elegancia! Mira qué chaqueta, muy bien, qué chaqueta. Wow. Ahora entiendo por qué dicen que la ropa hace el hombre. Es verdad, ¿eh? Qué elegancia, por favor. Sí. Míralo. Qué bonito. Chicos, aparte de eso, tenemos que bailar como los blancos, con dignidad. y saludarse así. Bien, muy bien. Qué bueno, ¿no? Sí, señor. Reírnos así. Y comer así, ¿eh? Eso es. Vais aprendiendo a ser personas civilizadas. Muy bien. Por cierto, ¿tendremos mucho dinero? Bueno, mucho no lo sé, pero tendréis más posibilidades de conseguir trabajo si os parecéis a nosotros, por supuesto. Entonces, no tenemos que vender en la calle, hacer top manta y recoger frutas. ¡Uy! ¡Qué guay! Esperad un momento, creo que vais un poquito rápido, ¿eh? Esperad, no os precipitéis. Podemos tener casas que podamos calentar y enfriar cuando queramos y tener un coche y tener un gran barco. ¿Qué coño es esta mierda? ¿Aquí qué está pasando? Sí, y no preocuparnos por lo que pase con el medio ambiente, porque siendo ricos no nos afectarán los cambios. Uy, y ir a países extranjeros y hacer negocios con sus recursos naturales. Chicos, muy ricos. Chicos, calmaros. Esto no es como lo teníamos ensayado, ¿eh? Esto no es como lo teníamos ensayado.
Nein, 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 das geht nicht. Nee, nee, das geht nicht. Y podemos emplear a las personas españoles para cuidar de nuestros niños y limpiar nuestras casas. Tienes toda la razón. ¿Qué hacen? Venga, a la mierda, hombre, a la mierda. ¿Qué coño es esto? Venga. Que no. Parad. Hasta ahí podíamos llegar. Esto no es así. Y Así no. controlar los medios de comunicación y decir cosas malas sobre los blancos. Sí, me gusta más. Esto no es así. Das ist eine Schande. They should know their place. Parad. Eso no es así, ¿eh? No es así. Es así, exactamente así. Y no lo queremos. Lo rechazamos. Lo rechazamos. Gracias, pero no gracias. Eso no es lo que habíamos preparado. Tenía que haber sabido que no te puedes fiar de unos bárbaros y de unos... ¿Esto qué es? Eres repugnante. No hemos querido ser parte de esta farsa. Hemos participado en esto solo para enseñar a la gente que el colonialismo nunca ha dejado de existir. Y no solo quieren controlar lo que hacemos, sino también cómo pensamos. Tú eres el ignorante. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¿Pero qué se habrán creído? Vienen aquí, actúan como si fueran los dueños de todo. No hay forma. Les he dedicado tanto tiempo. Disculpad, amigos, desconectar vuestras pantallas. Así es como muestran su gratitud. ¿Ha dejado el ordenador aquí? ¿Lo llevo? No. Mejor que aprovechamos y ponemos todo lo que vamos a grabar en las redes sociales. Muy bien. No me llamo Lorena, me llamo López. Soy nigeriana y orgullosa de serlo. Soy negra y orgullosa de serlo. África es el origen de la humanidad. Y en los países africanos todavía tenemos humanidad y dignidad. Nuestro sentido de comunidad es fuerte, basado en actitudes y creencias que compartimos. No me llamo Mónica, me llamo Malika. Soy una mujer marroquí y orgullosa de serlo. Soy musulmana y orgullosa de serlo. Soy una mujer fuerte y decidida. Quienes crían y perpetúan la violencia son las políticas de los países que se llaman desarrollados, no los nuestros. Nuestro legado cultural ha contribuido a tantas cosas que consideráis vuestras. Muchos conocimientos os fueron transmitidos por nuestros antepasados. No me llamo María, me llamo Fátima. Soy campesina y orgullosa de serlo. Nuestra sabiduría guarda la memoria de las cosechas. Si no fuera por ello, vosotros no podríais alimentaros. Nuestra forma de entender la tierra no es extraer de ella todos sus frutos hasta dejarla yerma. Valoramos nuestra comunidad por encima del provecho individual. Somos indígenas y orgullosos de serlo. Somos protectores de la naturaleza. Nosotros, los indígenas, somos memoria del mundo. Nuestra mirada es armónica e integral con todos los seres vivos que nos rodean. Si de nosotros dependieran los bosques, los ríos y la selva, la que vosotros devastáis, ellos seguirían vivos y bellos por siglos y siglos.
utilizaron nuestros mitos y ceremonias para convertirnos a su religión. Expropiaron nuestros conocimientos, prohibieron nuestras lenguas en espacios públicos. Nos forzaron a utilizar nombres cristianos. Nos quitaron los recursos naturales. Nos desplazaron. Emprendieron guerras contra nosotros. Nos clasificaron por el color de la piel para justificar su apropiación de nuestras vidas. Nos vendieron, nos hicieron trabajar como esclavos. Nos negaron la humanidad. Dividieron el mundo en dos, los humanos y los subhumanos. Tenemos que valorar lo nuestro y hacer que los demás lo valoren. Tenemos que decolonizar nuestra mente y abrir sus ojos y sus mentes a otras formas de ver el mundo. Sabemos que es difícil para personas que no conocen otras realidades, pero os podemos ayudar. Pero solo si estáis dispuestos a cambiar las estructuras de poder. Y quizás, como los hombres le han dicho tan mal, ha llegado la hora de nosotros tomar el relevo. Mujeres migrantes, mujeres negras, adelante, 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 adelante. Get up, stand up for your right. Get up, stand up for your right. Get up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. Isn't all that glitter is gold? Half the story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on, get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Most people think great God will come from the sky, take away everything and make everybody feel high. Que vender en la calle y hacer top manta y hacernos muy ricos. Ni aparcar coches. Y podemos emplear a personas españoles para cuidar de nuestros ancianos y limpiar nuestras casas. Esperad un momento, está siendo un poquito rápido. Y podemos tener y vivir en casas que podamos calentar y enfriar cuando queramos, y tener un coche y tener un barco. ¡Uy! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Sí, y no preocuparse por lo que pase con el medio ambiente, porque siendo ricos no nos afectará los cambios. Para nada. Y ir a países extranjeros y empezar negocios con sus recursos naturales y hacernos muy ricos. Eso. Chicos, calmaros. Esto no es como lo teníamos ensayado. Y podemos emplear utilizar los medios de comunicación, es decir, cosas malas sobre los blancos. E invadir sus países cuando queramos sus riquezas. Parad, no es así. Es así.
es exactamente así y nosotros no lo queremos. Lo rechazamos. Lo rechazamos. Pero gracias, pero no, gracias.